Dios promete al justo, si 7 veces cae, 7 veces lo levantará con su poder. Pero no le promete que no va a caer, no le promete que no va a padecer, no le promete que no va a tener tribulación. Vamos a seguir aquí adelante en el 32. Traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Verso 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra parte llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, siendo espectáculo, sufriendo vituperios, sufriendo tribulaciones, sufriendo padecimientos, sufriendo persecución. Dios promete que nosotros vamos a llegar un día, y es nuestra esperanza bienaventurada, a su presencia, y Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esa será la gloria sin fin para nosotros. Pero en la tierra, Él nunca prometió que vamos a caminar en caminos de rosas. En la tierra vamos a tener espinas, en la tierra vamos a padecer persecución, en la tierra vamos a padecer tribulación, pero Él ha prometido, como Él dijo, en el mundo tendréis, otra de las palabras, aflicción. Eso lo puede agregar ahí también. En el mundo tendréis aflicción, es seguro, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él está del otro lado, Él está allá arriba, a la diestra del Padre, y Él está ahí como precursor, listo, con los brazos abiertos, para que cuando nosotros lleguemos a Él, Él nos reciba con gozo. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué somos aborrecidos, perseguidos, vituperados, atribulados, sufrimos padecimientos, somos aborrecidos? ¿Por qué pasa todo esto? Vaya Juan 15:19. Juan 15:19, ahí nos da la razón. Juan 15:19, hablando el Señor Jesucristo, nos dice de la siguiente manera. Y comenzamos desde el 18, Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esa razón, el mundo os aborrece. Entonces así nos explica la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, que esperemos que no vamos a ser amados por el mundo, que no vamos a ser aceptados por el mundo, que no podemos buscar la aceptación y la buena opinión del mundo, que el mundo nos va a perseguir y nos va a aborrecer. Si nosotros queremos someternos a la sana doctrina, a la palabra de Dios, y caminar como verdaderos discípulos de Cristo. Y esa fue la razón por que Pablo era prisionero de Cristo Jesús, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, dice. Ahora, Pablo estaba prisionero de Cristo Jesús. Eso quiere decir que escribe desde la prisión en Roma. Esta prisión había sido causada por un disturbio que había ocurrido en Jerusalén. Ahora quiero que vayamos a los versos de la Biblia que nos dicen cuál es la razón por que Pablo estaba prisionero. Hechos 21, vaya a Hechos 21 a 17. Hechos 21, 17. En esta ocasión la Biblia nos narra cómo Pablo fue acusado falsamente y cómo, odiándole, ¿verdad? Todas las personas que vivían aquí hicieron que él fuera llevado preso. Hechos 21, 17. Hechos 21, 17. Voy a leer algunos versos, aunque realmente, si quiere apuntar,
para que comprenda bien, es Hechos 21, 17 al 22, 22. Hechos 21, 17 a Hechos 22, 22, 22. Pero yo voy a leer algunos textos aquí. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Fíjense, la autoridad de la iglesia en Jerusalén le dicen a Pablo, le recomiendan a Pablo: haz esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Este voto, por cierto, era el voto de los nazarenos, donde ellos tenían que abstenerse de tomar todo tipo de vino, hasta uvas. No podían comer uvas, no podían acercarse a muertos, ni siquiera a su padre o a su madre, porque tenían que tener el voto de los nazarenos. De esto está hablando aquí la Biblia. Y luego el verso 24: tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos. Tenían que hacer un voto durante 10 días. Paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Fíjense la recomendación que le dan. O sea, lo que pasa, tienen que entender una cosa aquí: estaba comenzando el evangelio, estaba abriéndose camino. Todos los primeros discípulos o todos los apóstoles de Cristo eran judíos. Él no había escogido a nadie que no fuera judío. Entonces tenían que abrirse camino con los judíos, tenían que predicarles la palabra. Pero aquí Jacobo, que era el líder de la iglesia, les estaba recomendando que fueran un poco consecuentes con los judíos. No les hables así tan abiertamente, porque pues te va a pasar como le pasó a Esteban. En su tiempo Esteban fue mártir por el evangelio, pero él les dijo: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, duros de servir y circuncisos de corazón y de oídos. Y después de que dijo estas cosas, le empezaron a caer las piedras, y él dio su vida por Cristo, ¿verdad? Pero Cristo lo recibió en el cielo. Dice que él miró al Hijo de Dios parado para recibirlo, ¿verdad? Después de que fue apedreado. Pero se trataba de que se abriera el camino para los judíos, que los judíos pudieran tener la posibilidad de ser salvos. Y por eso Pablo dijo: yo me he hecho a los de la ley como si fuera de la ley, aunque no tengo otra ley más que la de Cristo. Santiago, o sea, el hermano del Señor, que era el líder, le está recomendando, ¿no? Que no abiertamente les diga: tienen que dejar la ley, tienen que dejar las costumbres de los padres. Era un cambio tan drástico, tan decisivo, que prácticamente nadie lo iba a aceptar, pensaban ellos. Entonces, en el verso 25 dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, fíjense lo que dice: en cuanto a los gentiles, a la gente que no es judía, que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan ¿de qué? De lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Solamente estas 4 cosas les piden. Y quiero que ahí noten también, y este es un plus, que no les está pidiendo que diezmen. Les pide solamente 4 cosas:
a los nuevos cristianos que vienen del trasfondo del pueblo no judío, que se abstengan de las cosas que sacrificaban a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Nada más, que era algo tan común en la prostitución idolátrica que se realizaba en los pueblos paganos de aquel entonces. Y verso 26 dice: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Verso 27: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Verso 30: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, cuando el tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás diciendo: muera. Y hasta ahí vamos a dar, ustedes después leen con más calma. Pero, o sea, a causa de esto, de que lo acusaron de que habían metido a Trófimo, que eran creyentes que se habían convertido del medio de los griegos, y él los gentiles no podían entrar, según la cultura judía, al templo de Jerusalén.